a este mensaje que vamos a tener en esta mañana. El tema que se va a tocar es un tema que no tiene ningún tipo de importancia ni relevancia si no se obedece. Estos temas son más allá de un conocimiento o de una idea más doctrinal en nuestras mentes o de llenarnos de información. He tenido una lucha toda esta noche con respecto a este tema porque creo que como iglesia y como creyentes individuales, quieras o no, muchas veces nos hacemos los locos con este tema y quieras o no, nos acostumbramos y nos adaptamos a vivir con el tema. El tema que voy a tocar ahora tiene que ver con el perdón. Y el perdón es uno de los temas más difíciles de manejar en la vida de un cristiano, porque puede tener muchas ideas y muchos conceptos errados sobre lo que la Biblia habla del perdón, y puede enfrentarse con muchas cosas que convivimos y vivimos a diario, pero que simple y sencillamente las ignoramos, y entonces no tenemos una vida plena. Quiero que lo tomen de esa perspectiva, que lo vean en sus propias vidas individualmente. No quiero que sea un mensaje más, quiero que sea un reto para la vida propia, y que todos nos expongamos ante la palabra para ver cómo estamos nosotros con el asunto del perdón, porque podemos justificarlo muy bien, y se van a dar cuenta a medida que estudiemos el pasaje que muchas veces nosotros vivimos con la rencilla, con la amargura, con la falta de perdón. Nos acostumbramos a vivir como con una alergia o con una enfermedad, y decimos: así vivo, así soy, y no tiene nada que ver conmigo. Pero Dios sí quiere confrontarnos en esta mañana con el asunto del perdón. Y si no estamos abiertos en nuestro corazón a obedecer a Dios con respecto al perdón, entonces Dios va a demandarnos, te lo garantizo. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana acercarnos hacia ti, Señor, con un corazón dispuesto a evaluar nuestras condiciones de vida, Señor. Sobre todo cuando se trata de un tema como el perdón, que es algo que muchas veces lo asimilamos como algo que se da por sentado, o simplemente lo ignoramos en nuestras propias vidas. A veces podemos tener tantas heridas en nuestras vidas y en nuestro corazón que no buscamos la sanidad del alma, sino que lo que buscamos es justificación para el alma y para seguir teniendo este tipo de condición en nuestras vidas. Espíritu de Dios, en esta mañana te pido que tú redarguyas como nunca lo has hecho el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, susurra al oído y al corazón, Señor, las debilidades de nuestro perdón, las virtudes del perdón que hemos desarrollado, pero que sobre todo, Señor, no nos dejes en paz y nos inquietes con este tema, que es algo que simple y sencillamente muchas veces lo ignoramos o lo obviamos. Bendecimos tu nombre, Señor, ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a leer el versículo 12, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Mateo 6, 12, 14 y 15. Dice Mateo 6: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No podemos hacernos el
quite de que el tema está hablando del perdón. Y es curioso que en el Padre Nuestro el perdón es más enfático, porque hay 3 versículos en todo el Padre Nuestro para hablar sobre el perdón. Lo que quisiera enfocarme es con respecto a 3 preguntas que quisiera hacerle al texto. La primera pregunta tiene que ver con la explicación de lo que no es el perdón dentro de este contexto. Aquí cuando hablamos que Jesús dijo, oren ustedes al Padre, perdonan nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, no está relacionado con que usted, al hacer esta oración, usted está buscando salvación. No es una oración de hacer las cosas buenas para obtener la aprobación del cielo ni la salvación. No se trata de eso. No se trata de lograr por nuestros propios medios pedir al Padre que nos perdone y con eso tener una entrada al cielo. No tiene que ver con salvación este texto. Este texto tiene que ver con comunión, con relación. Es la relación entre un padre y un hijo, el cual está manteniendo su vínculo, pero que hay una forma de relación en la cual se pierde por medio de nuestras ofensas y ofensas a otros, y entonces es el momento en el cual le pedimos el perdón a Dios para establecer nuevamente la relación padre-hijo. No es una oración psicológica que nos haga sentir bien, ni que una expresión que vamos a hacer a Dios, porque el texto lo que enseña es que nosotros con respecto al perdón debemos confesar nuestro pecado del perdón en la intimidad y arrepentirnos en público. O sea, la idea es que nadie que pide a Dios perdón en la intimidad no hay una demostración pública y práctica de ese perdón. Ahora, es obvio que si no está hablando de la salvación, está hablando de lo emocional, está hablando de una relación como hijos que llegamos a perder con Dios cuando simple y sencillamente tenemos una mala relación con los demás. Ahora, esto también, el texto no nos dice a nosotros específicamente que es una oración mágica o algo que tenemos que hacer para que todo lo que nos ocurra a nuestro alrededor se sane. El asunto del perdón es un asunto complicado porque es un asunto que tiene que ver con que nos han dañado, porque simplemente nos han hecho algo o hemos hecho algo. Y muchas veces ese hecho algo tiene consecuencias más graves del acto mismo y tenemos que lidiar con el acto que nos hicieron como con las consecuencias que vinieron a través de ese acto. Y ustedes se van a dar cuenta que el texto explica bien claramente la diferencia entre la herida y la cicatrización, porque hay una gran diferencia entre que me haga una herida y la diferencia entre que se cicatrice. Muchas personas piensan que el perdón tiene que ver con que yo olvido la herida, pero la puedo olvidar, pero la herida está abierta y tiene que haber un proceso de cicatrización en la cual con el correr de los tiempos yo pueda ver algo que ya no me duele, pero me recuerda a una herida. El problema es que cuando no hay perdón, es como aquel tipo de persona que le hacen una herida, se está cicatrizando y se la vuelve a abrir, se vuelve a medio cicatrizar y se la vuelve a abrir. Por eso es que Dios quiere que nosotros simple y sencillamente tengamos una actitud perdonadora. Entonces, en ese sentido, ¿qué no es lo que estamos hablando del perdón aquí? No está hablando de una acción inmediata. En realidad, Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos que oraran de esa forma, es porque Jesús está teniendo en mente muchas cosas. A veces es fácil decirle a una persona perdonarlo o perdonarla, es fácil, pero ¿cómo le decimos a una muchacha que fue violada por un tío o por un pariente y fue abusada y decir perdonarlo? Es hecho que la persona, pues sí, yo lo perdono, pero cada vez que lo mira o cada vez que experimenta con él una sensación de rechazo y de odio y de indignación por lo que la persona le hizo. ¿Cómo podemos
perdonar a una persona que le fue infiel, que la persona tomó la decisión de violentar el pacto matrimonial y que simple y sencillamente no solamente duele el hecho de que ha tenido una relación con una persona extra en el matrimonio, sino que puede ser que esa relación lleve a tener un hijo con esa persona, o puede ser que también esa relación termine también teniendo siempre una herida de cómo nosotros fuimos atacados en nuestra dignidad y nuestra confianza. Es difícil, no es algo que nosotros venimos como una fórmula mágica. Por eso, cuando aconsejamos a las personas y las vemos luchando con este tipo de cosas, es muy trivial decirle no, perdonalo, porque Dios te ordena que lo perdones. Sí, es que es fácil decirlo detrás del ruedo, pero no es fácil hacerlo cuando está uno metido ensimismado con las heridas que le han hecho. Y por eso no debemos juzgar ni condenar el proceso de un perdón de una persona en un momento determinado. Lo que debemos advertir es el hecho de que si no perdonamos trae consecuencias espirituales a nuestra vida. Y puede hacer cosas que estén incluso con personas a las cuales ya ni siquiera estén vivos, que ustedes simplemente no los han perdonado. Y por eso es bueno, incluso en momentos determinados de nuestra oración, recordar a gente que no pudimos verla en el perdón, pero sí orar por ella, por lo que nos hizo en un momento determinado. Ahora, la segunda cosa tiene que ver cómo nos endeudamos. Ahora, fíjense una cosa. El versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin embargo, el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Usted nota que hay dos palabras. Una, perdona nuestras deudas, y dos, perdona nuestras ofensas. Se fijan las dos palabras. El texto y el cambio es adrede. Porque una cosa es una deuda y una cosa es una ofensa. Y tanto en castellano como en el texto griego tiene una gran diferencia las dos palabras. Pero las dos palabras están vinculadas. Ahora, a veces nosotros quisiera que empezáramos a ver cómo nos endeudamos con el Padre y cómo nosotros tenemos una ruptura de relación con el Padre, para que nosotros le pidamos perdón y cómo lo hacemos. Hay tres dimensiones en las cuales nosotros nos endeudamos con el Padre y que no nos damos cuenta con nuestra conducta. Uno es una conducta activa, otra es una conducta positiva y otra es una conducta cognitiva. Y les voy a explicar cómo. La primera tiene que ver con que Dios le diga que usted haga algo y no lo hace. Eso es una decisión activa. No tiene por qué cuestionar a Dios ni nada, sino que simplemente es como que si alguien le diga a una persona, mira, quiero que me laves el carro, le dice el padre al hijo, y después el hijo llega y le dice, más tarde papá, préstame el carro, y el padre le dice, no te lo presto porque no lo lavaste. Simplemente dejó de hacer lo que el padre le dijo. ¿Sí? O sea, hay momentos en los cuales el padre le dijo, hace esto, y usted dice, no, puede hacer otra cosa. Entonces aquí hay una deuda con el Padre. Ya le debe a Dios, porque el pecado es una deuda. Le debe a Dios una actitud activa. Dios dice, haga esto, y no lo hace. Y no sigue. Ahora, ¿saben qué es lo más interesante? Que este tipo de deuda se adquiere con facilidad. Por ejemplo, para mí, desde lo más bizarro de la conducta hasta lo más noble de la conducta, podemos caer en esta deuda. Por ejemplo, Dios dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Le pregunto, ¿cuántos discípulos ha hecho usted? Entonces adquirió una deuda. Entonces adquirió una deuda con Dios. ¿Sí? La Biblia habla de que debemos ser santos, como Dios es santo. Él canta su santidad. Usted no tiene que hacer, mire, para que lo reprueben en una materia, usted no tiene que ni recontradecirle al maestro, ni decirle nada, simplemente usted no entrega nada. ¿Y qué pasa? Reprueba. El hecho es que muchas veces estamos tan endeudados con Dios, porque simple y sencillamente ha habido cosas que Dios dice que debemos hacer y nosotros no las hacemos.
estad siempre gozosos. Hay cosas que Dios dice de por sí, y entonces nosotros decimos, caramba, esto es. La segunda forma en que adquirimos una deuda con Dios tiene que ver con la reactiva o la positiva. Es aquella que el padre le dice a este mismo muchacho, vaya, quiero que te lleves el carro, ¿sí? Que lo vayas a lavar, no te vayas por el lado donde hay lodo para que no se llene, no comas nada dentro del carro, porque no quiero que se ensucie y quiero que me lo traigas limpio. Y entonces viene, al regreso, el muchacho no lava el carro, lo lleva por donde están todos los charcos y lo trae al rechú, comió hamburguesas adentro y otro rechú. Esto tiene que ver con que yo no solamente no hice lo que el padre me dijo, sino que hice todo lo contrario. O sea, esa es otra deuda, y es una deuda bien fuerte. ¿Por qué? Porque usted le dice, mira, perdona a esa persona o hace esto, y entonces usted dice, no, lo voy a odiar más. Es todo lo contrario. Eso es una rebeldía muy fuerte. Usted tiene una deuda con hacer lo que el padre le dice que haga y no lo hace. Adquiere una deuda cuando dice lo contrario a lo que el padre le dice que haga. Y así es. La Biblia le dice, no es un incentivo desigual. Y quien se une en yugo desigual está haciendo todo lo contrario a lo que el padre ha dicho. ¿Sí o no? Esa es una deuda con Dios. La tercera cosa tiene que ver con que yo dejo de hacer cosas porque desconozco. Usted no está cuando el padre da las instrucciones, la demás familia le escucha, hace todas usted porque usted siempre está en otra parte, y cuando llega y hacen las cosas, todos le vienen a decir, mira, no deben de haber hecho eso porque mi papá dijo eso, pero usted no estuvo presente. Y como no estuvo presente, desobedeció por ignorancia. Por eso es que es tan vital estar siempre con el Padre para saber qué es lo que Él quiere. Porque aquel tipo de personas que me viene a decir, mira, y eso estaba en la Biblia, y eso significa que usted nunca está presente cuando Dios da las instrucciones para su vida. Y por eso hay una cantidad de cosas que ocurren en nuestras vidas. Ahora, significa entonces que cuando venimos a darnos cuenta, le debemos al Padre tanto que cuando tenemos que orar de esta forma. Y no vaya a ser que usted le deba tanto al Padre porque usted tiene que pedirle perdón al Padre de las deudas que le debe. No me diga que no tiene deudas con Él. Ahora, observen una cosa interesante. Fíjense que por ahí ha habido una tendencia a decirnos que la mejor manera de entrar a orar con el Padre es primero confesar nuestros pecados. Usted confiesa, después adora, después agradece y después hace una petición. ¿Sí? Pero hay una cosa interesante, si ustedes se fijan en esta oración, el pedirle perdón al Padre está abajo, antes, después de la adoración, después de la comunión con el Padre y con eso. ¿Sabe por qué significa eso? Es que miren, por eso es que a mí la realidad de la nueva espiritualidad que yo en mi mente y en mi corazón siempre pretendo enseñar es que eso de las fórmulas que se nos dan como espiritualidad son cuestiones prefabricadas que no funcionan. Porque la lógica de esto es que usted cuando va a hablar con una persona que la relación no está muy buena, usted no entra de primas a primeras a decirle, mira, perdóname por lo que hice, para platiquemos. ¿O sí? No, usted lo primero que hace es, ¿cómo está? Restablece la comunión, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Y después preguntarle, mira, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Y después viene usted y dice, mira, yo quería hablar con vos sobre esto. Y es que es exactamente lo mismo. La adoración y la comunión con Dios es la plataforma para que nos sensibilice mi corazón y me dé cuenta de que antes de que siga caminando con Él, yo tengo que arreglar las deudas que tengo. En ese sentido,
No es lógico que yo cuando me digan, vaya, ahora primero confesar. Y usted dice, Padre, fíjate que hice esto, Padre, pidió perdón por esto, Padre esto, Padre lo otro, Padre aquello. Y Dios ahí arriba está diciendo, sí, ya lo sé. No se trata de eso. Se trata de que el caldo de la confesión en nuestras vidas es la plataforma de la comunión y la adoración a Dios. Y eso no solamente es para mi relación y adoración con Dios, sino que para la confesión y la restauración de la relación entre nosotros. ¿Me entienden? La relación y la comunión juntos con otros, aquellas cosas que debo estar viendo constantemente. Porque miren, no es lo mismo pedir perdón para una persona a la que yo, mira, te perdono y de ahí no te vuelvo a ver jamás. Eso no es lo mismo. Lo cristiano y lo que es duro es que le pida perdón a la persona con la que esté conviviendo. Y la mayoría de cristianos no tienen la capacidad de hacer eso. Simple y sencillamente es muy fácil decir, me confieso y hago todo esto, pero me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está la persona que yo no miro, que yo quiero ver. Pero la vitalidad del perdón es que en esa relación, cuando continúo viendo a esa persona, yo evalúo en qué nivel está de asimilación del perdón. Por eso es que en los matrimonios es más difícil el perdón, cuando ha habido infidelidad. ¿Por qué? Porque se debe continuar en la intimidad y en la comunión. Ahora, la tercera cosa que es importante es que ahora ya hemos hablado de estas dos cosas. Uno, qué es lo que no debemos a Dios, cómo nos adquirimos la deuda con Dios. Pero la tercera cosa es, ¿a qué se refiere deuda? O sea, ¿qué es lo que realmente le estamos debiendo a Dios? O sea, ¿qué es lo que la Biblia contempla en este pasaje como lo que le debemos a Dios? Hay dos palabras básicas, la palabra deudor y la palabra ofensa. La palabra deudor que aparece ahí es una palabra interesante, porque una deuda es una obligación. ¿Sí o no? Cuando usted quiere una deuda, adquiere una obligación. Entonces, la palabra deuda aquí tiene que ver con dos cosas importantes. Uno, dentro del contexto que se da el texto, los judíos y los romanos entendían deuda como la deuda que los judíos tenían a los romanos en su posición de sus impuestos y los que los tenían sometidos. Era que alguien ganaba la voluntad sobre ellos y los obligaba a hacer cosas. Dos, esa deuda también tenía que ver con una obligación civil o legal. La persona que adquiere una deuda tiene la responsabilidad y firma que debe pagar la responsabilidad, la obligación de la deuda. La frase deuda no tiene nada que ver con que yo adquiero una deuda, sino que tiene que ver con la obligación que adquiero con la deuda. No sé si me entiendes, porque tiene que entender bien esto. Para tipificarlo, cuando uno dice aquí, perdona nuestras deudas, uno le está diciendo a Dios esto: Padre, perdona no el acto, sino las obligaciones morales que vienen después de ese acto. Es decir, cuando yo digo, perdóname mi deuda, como yo le perdono la deuda a la otra persona, significa que yo le estoy diciendo a Dios: Señor, perdóname de todas las consecuencias que vinieron de esta situación, como yo le perdono a la persona todas las consecuencias que ha generado con esa cosa. Ahora, fíjese esto. Esto significaría así: una persona que le fue infiel esposo o la esposa, al orar perdona nuestras deudas, no está orando por el acto de que se acostó con otra persona, sino que está orando por todo un montón de cosas que vinieron después de ese acto. ¿Qué proceso? Complicó la familia, complicó los hijos, complicó la relación, complicó todo ese tipo de cosas. Ahora, claro, es difícil, es muy fácil decir, ok, sí, yo te perdono, pero hasta aquí se acabó, pum, termino la relación. No, lo que el texto está diciendo es, ok, yo perdono todo eso, lo dejo libre, lo pongo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, usted cuando comete una deuda con Dios también complica su vida.
y le complica a Dios todo su carácter de lo que usted está haciendo. Y Dios en su soberanía diría, ok, sí, yo sé que está pasando por todo este montón de cosas, pero Dios ya le perdonó todo eso. Ahora, observe la segunda frase. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Ahora, aquí está la otra cosa. La palabra ofensa aquí es una palabra muy interesante en el griego, la palabra paráptoma. Y la palabra paráptoma lo que dice es que una persona da un paso en blanco o es una persona que ha caído, ha cometido un error. Entonces, mire esto. Por un lado, Dios no solamente tiene que orar a usted por todo el proceso de su deuda con la persona o con Dios, sino que tiene que también orar por la ofensa que generó ese proceso. Y vea esto, nosotros decimos, pero qué difícil es esto, porque usted no sabe lo que me han hecho. Y yo le digo, no, yo no sé lo que le han hecho, pero Dios sí sabe. Pero la pregunta es, ¿y usted sabe lo que Dios le ha hecho a Dios? Porque nosotros tendemos a minimizar lo que le hacemos a Dios con lo que nos han hecho a nosotros. Y Dios se siente tan ofendido como usted se siente tan ofendido cuando le dicen algo que no le perdona. Pero ¿saben cuál es lo más interesante? Lo más interesante de esto entonces es que estas dos cosas son importantes para que nosotros podamos salir adelante. Vale, le voy a explicar eso. Usted debe entender que tanto la ofensa de la deuda tanto como la deuda como la ofensa son dos cosas que tienen que ver con una figura. Las ofensas tienen que ver con el acto y las deudas tienen que ver con las consecuencias. Entonces imagínense usted, Dios le dijo a sus discípulos, cuando ustedes quieren orar y quieren restablecer mi relación con ustedes, entiendan esto, deben orar por los actos que han hecho contra mí y por los procesos que están viviendo de esos actos. ¿Y sabe qué? A veces nosotros decimos a Dios, perdóname por tal cosa, y después pasa la vida y lo que ha resultado de lo que vivimos, lo aceptamos como, es parte de las consecuencias, no, así puede estar. No, ¿sabe por qué? Porque la idea es que si usted esas consecuencias le pide perdón a Dios, Dios tiene la capacidad para mejorarlas, para hacerlas sostener y para mantenerlo en una comunión de paz y armonía con Dios. Porque una de las cosas que más se nos va en el momento en que nosotros nos perdonamos es la paz. ¿Sí o no? Es la paz. Cuando usted mira a la persona o vea las cosas que le están pasando y le recuerde el acto de esa persona y lo que le hizo y lo que ahora vive, usted dígale a Dios, Señor, yo perdono a esa persona y eso tú me vas a perdonar todos mis actos. Ahora la pregunta es, ¿qué es perdonar? ¿Sí? ¿Qué palabras se está usando aquí dentro del contexto? Y es bien importante, miren, aquí quiero hablarles un poquito de la gramática griega porque es importante que hable de esto. Ustedes miran el versículo 12, dice perdónanos. Y luego dice perdonamos. Luego dice el versículo 14, perdonáis. Y el versículo 15, perdonáis. Todos esos verbos están en forma diferente. Es la misma palabra, es la misma raíz. La palabra perdonar aquí tiene que ver con borrar saldo, cubrir el saldo, cubrir la herida, taparla, cicatrizarla, ponerle una cicatriz. Lo que Dios le está diciendo es, tanto los actos como los procesos de tu perdón tienen que ver con que debes cubrirlo, debes saldarlo, debes cicatrizarlo, debes hacer que eso que te está doliendo, dejarle. Ahora, una cosa importante, la cicatrización de su vida no es una cicatrización que usted le da la forma que... O sea, la cicatrización es un proceso natural. Usted no lo puede acelerar. ¿Por qué? Porque debe dejar que el cuerpo mismo genere los elementos necesarios para la coagulación, para la cicatrización, y a algunos les cuesta más y a algunos les cuesta menos, pero usted no puede ni acelerar esa cicatrización. Lo que sí puede hacer es empeorarla. Fíjese. ¿Por qué?
Porque basta con que usted mire que ya está cerrando y usted se lo vuelve a romper y lo vuelve a salir. Entonces quiere decir que cuando yo quiero que el proceso cambie, tengo que dejar el proceso de Dios en mi vida para que ese proceso poco a poco se vaya cerrando y en un momento determinado yo diga, aquí había una cicatriz, aquí había una herida, pero ahora es una cicatriz. Me dolió la creencia. ¿Y saben qué es? No es lo mismo cuando usted no tiene la herida y le tocan la herida. Usted reacciona cuando tiene la cicatriz. Ahora, a ver, habrá cicatrices que son feas, pero que al final toda cicatriz es un resultado de que usted tiene un proceso de sanidad en su vida. Ahora, observe, la palabra perdónanos allí debería traducirse están perdonando nuestras deudas, como nosotros también estamos perdonando a nuestro deudor. Significa que la idea no es el tiempo, porque cuando dice estamos perdonando, no dice ya perdoné o lo perdonaré, sino que dice que estamos perdonando, está diciendo de que es proceso, poco a poco. Y es que hay gente que grita que lo perdonemos constantemente, ¿no es cierto? Y usted me podrá venir a decir, bueno, y entonces, pero ¿y hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo va a hacer esto? Bueno, Pedro le hizo la pregunta a Jesús, ¿y qué le dijo Jesús? 70 veces 7, ¿que son cuántas? 70 por 7. 490. 490. Y algunos pudo haber dicho, ok, bueno, voy a empezar, porque algunos que llegan hasta los 300 ya. ¿Sí? Iba anotando 1, 2, 3. Pero ¿saben qué hizo el doctor Lucas? El doctor Lucas en el pasaje paralelo dice 70 veces 7 al día. Entonces quiere decir que usted, la cuota del día son 490 por 365 días. La idea es siempre. No tienes la capacidad numérica para decir hasta aquí. Vaya a hacer la multiplicación 490 por 365, a ver cuánto tiene que perdonar. Ahora uno dice, eso es imposible porque usted no sabe lo que me duele. Y yo le digo, mire, es que la vida cristiana es la vida de imposibilidades, con un Dios que todo lo puede. Y yo le garantizo que cuando usted toma esa decisión de decirle a Dios, yo sí lo voy a hacer, Dios tiene la habilidad para cicatrizarle y sacarlo adelante. Se lo garantizo. Dele tiempo. Dele tiempo. Ahora observe una cosa. La cuarta cosa es cómo nos salimos ya así de esta deuda. Y hay dos palabritas que Jesús usa. Uno dice, y si perdonamos nuestras deudas, ¿cómo? Y el versículo 14 dice, ¿por qué? Entonces, hay dos cosas importantes que usted tiene que hacer en la manera en que se quiere liberar y perdonar y tener una vida de perdón. Uno, una acción, y dos, recibir una bendición. La acción tiene que ver que Dios no le puede perdonar a usted si usted no perdona a los que le han ofendido. Quiere decir que no puede llegar ante Dios y decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho, y si un momentito voy a perdonar a fulano, si no lo has perdonado, no puedo perdonar tu deuda. La acción es como un boleto de avión. El boleto de avión tiene el tiquete para que le den entrada a la línea, al vuelo, y el embarque para que usted pueda entrar el número de asientos dentro del avión. Ese primer tiquete le da el acceso a la nave, ¿sí? Pero el segundo le da el acceso a disfrutar del viaje dentro de la nave. Ninguno de los dos separados es válido, ¿sí? Tienen que ir los dos juntos porque uno origina a otro. Así es esto. Cuando usted va a perdonar, tiene que ser como un tiquete de embarque y un tiquete de viaje. No puede embarcarse sin tener el acceso a haber pagado el precio, y no puede disfrutar del precio si no tiene el embarque para el viaje. Y hay gente que simple y sencillamente quiere nada más disfrutar de lo que el precio, o sea, no quiere pagar el precio y disfrutar del embarque. Y hermanos, en el perdón nosotros debemos entender que es dos cosas. Ahora, la segunda cosa es que tiene que ver
no con una acción o con una condición, sino que tiene que ver con la bendición. Mire lo que dice esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que nosotros perdonamos a la gente que nos ha ofendido, en ese momento Dios también nos perdona. Y oiga esto, muy interesante, porque no tiene que ver con que usted confiese, sino que con sus actos que usted ha hecho y ha ofendido, Dios se los perdona también, porque usted ha tomado una decisión de perdonar a la persona. Ahora hay una cosa interesante, observa usted en el versículo 14 la palabrita sí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y el versículo 15 dice más, si no perdonáis. Déjeme decirle una cosa, el perdonar es una lucha seria, es antinatura en el ser humano. En el griego, la palabra sí, que es un adverbio de condición, adverbio condicional, hay tres maneras de decirlo. Está el sí con el tiempo indicativo, el sí con el tiempo subjuntivo y el sí con el tiempo aorista. No se pierden eso. Uno se llama cláusula de primera condición, otra de segunda condición y la tercera condición. Cuando el verbo es un verbo subjuntivo, que implica el deseo, si el sí va antes de eso es bien interesante. Por ejemplo, cuando el diablo le dice a Jesús, si eres Dios, ¿sí? ¿verdad? Haz que estas piedras. Él utiliza el sí, y cuando dice sí, el diablo en su mente no tiene ninguna duda de que Jesús es Dios. Es un sí que tiene que ver con certeza, ¿sí? Luego, cuando ustedes oyen ¿cómo se llama? ¿Qué es este? Se me olvidó el nombre. El rico este que es a Zaqueo. Dice, mira, ¿verdad? Porque voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si hubiere defraudado a alguien, voy a dar otra parte. Ese sí es el mismo condicional de sí del diablo. Significa que cuando Zaqueo dice, y si hubiere defraudado, Zaqueo no tiene ninguna duda de que se va a palmar. Entonces la traducción sería, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y puesto que he defraudado, pero cuando se pone un subjuntivo que implica duda, en la persona que dice, mañana voy a salir al estadio, si no llueve, el sí, usted no sabe si realmente va a llover o no, tiene cierta duda. ¿Me entiende? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando Jesús viene y le dice, si perdonáis, aquí, a los hombres sus ofensas, ¿cuál creen qué tipo de sí está usando? Jesús no está usando porque perdonáis a los hombres, sino que Jesús está diciendo, si perdonáis, el sí significa, no lo va a perdonar. Este le cuesta, o sea, no, tengo duda de que lo haga. ¿Me entienden? Entonces significa que nosotros, desde la perspectiva de Dios, conoce lo que nos cuesta perdonar. ¿O no? ¿O es fácil perdonar, hermano? Perdonen, hermano, es fácil perdonar. Es fácil a usted decir, no, ya no, se acabó y todo, ¿no? Es fácil. No, es una de las cosas más difíciles que hay. Pero no es cierto que es bueno que Dios diga, yo sé que este es medio flaco en cuanto a este área, y a veces lo va a hacer o no lo va a hacer. Y dice, mas si no perdonáis, y fíjese que ahí cambia el sí. Ya no es sí con subjuntivo, sino que es sí con indicativo. ¿Qué significa? Que arriba, cuando, ¿cómo se llama? O sea, cuando nosotros se nos ordena perdonar, hay una duda de que usted y yo tengamos el deseo y la capacidad de hacerlo. Pero cuando se baja en la parte de abajo y dice, y si no perdonáis, Jesús ahí ya no duda. Pues la idea es,
Que este sí es, o sea, yo sé que esto no perdona. Y hermanos, saben que una de las cosas que más daña la vida de un creyente es la falta de perdón, porque genera amarguras. Y oiga esto, el perdón tiene mucha asociación con la obra diabólica y es una puerta que favorece como caldo de cultivo para que haya oposición y posesión, o como se llama, se me olvidó la palabra, hay influencia, ¿sí? O una demonización. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de que hay ambientes que generan la presencia más fuerte del diablo en sus días? Por ejemplo, en Santiago dice, porque toda contienda y toda obra, toda palabra y todo grito y maledicencia, ahí hay toda obra diabólica. Significa que en una casa donde hay gritos, hay pleitos, hay malas palabras, hay insultos, hay todo eso, es un ambiente donde puede haber mucha influencia de Satanás en la vida de esa persona. ¿Recuerda la parábola del siervo al que se le perdonó una deuda? El texto dice que un siervo le debía a un señor la cantidad de 100 millones de dólares. Y vino el hombre y le dijo, ok, te lo perdono. Y salió y había a ese siervo otro que le debía $100 y el siervo lo metió a la cárcel porque no le pagó. Y le fueron a decir, a mí me encanta eso porque dice, le fueron a decir al amo, siempre hay alguien que le pone el dedo a uno, siempre hay un metido que mira esto lo está haciendo. Y le fue así y el amo le dijo, siervo malo, yo te perdoné una deuda y a él ni siquiera. Y le dice, ok, ahí tírenlo en la cárcel para que los verdugos le saquen hasta el último. ¿Sabe qué significa eso? Significa que una persona que no perdona, que no tiene esa capacidad, está expuesta a que en su vida existan los diablos verdugos que le amargan la existencia y se la arruinan por vida. ¿Por qué? Porque mire, el asunto del perdón es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no perdona, en realidad usted está atada a la persona que no perdona. ¿Y sabe eso? Quien se hace más daño es usted. ¿Por qué? Porque usted está atada a esa persona que no lo ha perdonado, sigue sintiendo, cada vez que lo mira, sigue sintiendo el dolor y ¿cómo se llama? Y el odio y el rencor que él le ha hecho. Y la otra persona tal vez ya no. Cuando una persona perdona y se libera de dos maneras. Uno se libera de su verdugo, que esa es la persona a la que no perdona. Y es que eso es, la persona a la que usted no perdona se convierte en su verdugo, fíjese. De verdad se convierte en su verdugo. ¿Por qué? Porque todas las veces que usted se vincula con ella, la anda cargando en su vida. Y no la desprende. ¿Sí? Entonces viene Jesús y dice, Señor, perdone, ¿por qué? Porque es un círculo de bendición. Si usted da, le va a volver. Significa que usted diga, ok, quiero ser libre, y el mayor beneficiado del perdón soy yo. Lo suelto al verdugo que tiene, y ese verdugo se queda. Y si esa persona me odia a mí, se queda con dos cosas. Uno se queda con su odio y se queda con mi perdón, fíjense. Mire, porque eso es bien importante. Cuando yo perdono a alguien y el otro no me perdona, estamos en pleito. Que está aquí, el otro. Pero si vengo yo y digo, ok, ya no más, y suelto mi verdugo y se lo dejo, y lo perdono, le estoy dando dos cosas. Le regreso quien era mi verdugo y le regreso mi perdón. Y esa persona se queda siendo el verdugo y se queda odiando porque cada vez que la persona quiere hacer algo, que es no, ya te perdoné. Y usted es libre, pues. Por eso es tan práctico, pero tan difícil perdonar. Hermanos, dos cosas importantes me mostró Dios con esto. Uno, si no perdona y se libera de esa carga, de ese verdugo, no va a ser feliz. Honestamente, así que sería bueno que usted pensara quién no ha perdonado. Y dos, hermano, recuerde esto: para que Dios le perdone a usted sus deudas, usted tiene que perdonar a Dios de nosotros. Si no, no funciona esta oración. Por eso es tan difícil orar de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo cosas serias.
veces tenemos ese perdón como un verdugo. Cuenta la historia de un niño que le regalaron una hundilla y de 4 años y empezó a querer practicar puntería y puso unas latas y le empezó a tirar y no le pegó a ninguna y se sintió frustrado. Le tiró una piedra a un perro y no le pegó. Le tiró otra piedra a un pájaro y tampoco lo pegó. Y estaba tan frustrado porque no podía pegar con la hundilla. Y de repente, entrando a la casa, el pato favorito de la abuela iba pasando, se le tiró y le pegó y lo mató. Entonces, cuando vio que le había pegado al pato, se asustó tanto que agarró el pato y se lo llevó a la parte de atrás del patio y lo enterró y lo tapó. Y luego llegó a casa y la abuela dijo que fueron a cenar, y cuando estaban cenando le dijo a la hermana de él que lavara los platos. Y la hermana le dijo, no, Juancito los va a lavar. Y Juancito le dijo, yo no. Y la hermana se acercó y le dijo, acuérdate del pato. Y salió inmediatamente. El día siguiente la mamá, la abuela le dijo, vaya, fulanita, vaya a hacer limpieza, vaya a hacer todo. Y dijo, no, Juanito lo va a hacer. Y le decía Juanito, acuérdate del pato, y Juanito siendo. Pasaron 2 semanas en que la hermana siempre le decía, acuérdate del pato, hasta que llegó el momento en que Juanito dijo, le no más. Vino y fue donde la abuela y le dijo, abuela, yo maté a tu pato y lo enterré en tal parte. Y la abuela le dijo, sí, yo sé, yo te vi por la ventana donde lo mataste. Desde ese momento te perdoné, solo estaba esperando cuando ibas a venir y restaurar el perdón conmigo. Hay mucha gente que vive la vida, acuérdate del pato, acuérdate del pato. Vamos a acordarte del pato, acordarte del pato. Y no se dan cuenta que acordarse del pato es vivir esclavizado a alguien que no te quiere como el diablo. Y lo más triste del caso es que tú llegas donde tu padre y le decís, padre, mira, yo hice todo esto, y él dice, sí, yo lo sabía, te he perdonado. Lo único que quería saber es si venía a hablar conmigo. Hermano, no deje de hablar con su padre, por favor, porque este asunto es un asunto serio. No puede dejarte que la falta de perdón en su corazón no exista. ¿Por qué? Porque su vida va a ser una vida oscura y una vida llena de maldición. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos. Y Señor, yo en esta mañana quisiera que tú pudieras redarguir nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a